Imagina que desciendes lentamente hacia la oscuridad silenciosa del mar Mediterráneo, rodeado únicamente por el sonido de tu propia respiración y el peso del agua sobre ti. De repente, entre las sombras, aparece algo inquietante, figuras que parecen cuerpos sin vida, esparcidos sobre el fondo marino como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Pero ¿y si te dijera que aquello no era una escena de muerte, sino el inicio de uno de los mayores misterios arqueológicos de toda la historia? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará por completo tu forma de ver la tecnología antigua. Y si te apasionan historias como esta, no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte ningún otro misterio increíble. En abril del año 1900, un grupo de buzos recolectores de esponjas procedentes de la isla griega de Simi buscó refugio de una tormenta cerca de la pequeña isla de Anticitera. Para no perder el tiempo mientras el clima mejoraba, decidieron explorar las aguas cercanas. Uno de los buzos, llamado Elias Stadiatos, descendió aproximadamente 50 metros bajo la superficie. Cuando regresó, su relato dejó a todos en silencio. Aseguró haber visto cuerpos humanos y caballos muertos en el fondo del mar. Su descripción era tan perturbadora que el capitán pensó que estaba sufriendo los efectos del nitrógeno en profundidad. Sin embargo, lo que Stadiatos había visto no era una ilusión. Había descubierto los restos de un barco romano que se había hundido alrededor del año 60 a.C. Los cuerpos eran en realidad estatuas de bronce y mármol, perfectamente conservadas por las frías y profundas aguas. Durante los 2 años siguientes, se llevó a cabo la primera gran excavación arqueológica submarina de la historia, con equipo rudimentario y extremadamente peligroso, que incluso provocó la muerte de un buzo y dejó a otros con lesiones permanentes. Lograron recuperar una colección extraordinaria de arte antiguo. Entre aquellos hallazgos había un objeto que, en ese momento, no llamó especialmente la atención, pero que con el tiempo se convertiría en uno de los descubrimientos más importantes jamás realizados: el llamado mecanismo de Anticitera. Este sistema de engranajes, increíblemente complejo, era tan avanzado que durante más de un siglo fue considerado el artefacto más misterioso del naufragio. Su nivel de precisión no sería igualado en Europa hasta aproximadamente 1400 años después. Pero la mayoría de las historias terminan ahí. Lo que muchos no saben es que lo más importante estaba aún por comenzar. En los meses de mayo y junio del año 2024, un equipo internacional de investigadores de Grecia y Suiza regresó al lugar del naufragio. Bajo la dirección de la Universidad de Ginebra y el Ministerio de Cultura griego, iniciaron una nueva fase de excavación utilizando tecnología nunca antes vista en este tipo de investigaciones. En lugar de los antiguos trajes de buceo, utilizaron un sistema llamado Exosuit, un traje metálico de aproximadamente 240 kilogramos que permite trabajar durante largas horas a profundidades extremas sin sufrir los efectos de la presión. Por primera vez en más de 120 años, los arqueólogos podían permanecer en el fondo marino durante horas, en lugar de apenas unos minutos. Los resultados de esta expedición aún no han sido completamente revelados, pero ya se han confirmado algunos hallazgos sorprendentes. El naufragio es mucho más grande de lo que se pensaba. Además, se ha descubierto una segunda zona con restos dispersos, lo que sugiere que el barco se rompió al hundirse. También se han encontrado nuevos fragmentos de bronce que podrían pertenecer a estatuas desconocidas. Sin embargo, lo más intrigante es la forma en que los investigadores describen algunos de estos objetos. Han declarado que ciertos hallazgos requieren más estudio para comprender su función e importancia. En arqueología, este tipo de lenguaje no es casual. Significa que se ha encontrado algo que no encaja en ninguna categoría conocida. Esto plantea una pregunta clave. ¿Qué están ocultando estas palabras cautelosas? ¿Por qué un naufragio estudiado durante más de un siglo está produciendo ahora los descubrimientos más importantes desde su hallazgo? Para responder a esto, es necesario entender mejor el propio barco. La isla de Anticitera se encuentra en una estrecha ruta marítima entre Creta y la Grecia continental, un paso obligado para los barcos que viajaban entre el Mediterráneo oriental y Roma. Sin embargo, era una zona extremadamente peligrosa, con corrientes fuertes, aguas profundas y pocas zonas seguras para refugiarse. Muchos barcos encontraron allí su final. Las investigaciones más recientes indican que el barco hundido era uno de los más grandes de su época, con una longitud estimada de entre 40 y 50 metros. Un barco así requería una gran tripulación y una inversión enorme, lo que indica que no pertenecía a un comerciante cualquiera, y su carga lo confirma.
Las primeras excavaciones revelaron una impresionante colección de arte griego. Entre las piezas más destacadas se encontraba una cabeza de mármol conocida como el Filósofo de Anticitera, una obra maestra del arte helenístico. También se recuperaron estatuas de bronce, figuras de caballos y numerosos objetos de menor tamaño. Estas obras no eran mercancía común. Eran tesoros culturales con siglos de antigüedad incluso en el momento del naufragio. Probablemente estaban destinadas a Roma, ya fuera como botín de guerra o como parte de la colección privada de algún aristócrata extremadamente rico. Ánforas encontradas en el lugar ayudaron a fechar el hundimiento, ya que coincidían con diseños del siglo I a.C. Monedas descubiertas más tarde confirmaron que el barco se hundió entre los años 65 y 60 a.C. Era una época de gran inestabilidad. En el año 86 a.C., el general romano Sila saqueó Atenas, llevándose innumerables obras de arte a Roma. Es posible que este barco transportara parte de ese botín. Sin importar la teoría correcta, una cosa es segura: no era un barco común. Era un tesoro flotante lleno de objetos de valor incalculable. Y entre todos esos tesoros había un objeto que cambiaría la historia para siempre. Aquel objeto, que más tarde sería conocido como el mecanismo de Anticitera, suele describirse como el primer ordenador de la historia. Sin embargo, esa etiqueta no es del todo precisa. No era un ordenador en el sentido moderno, sino un instrumento mecánico extraordinariamente sofisticado, capaz de calcular y representar información de una forma que estaba siglos adelantada a su tiempo. Cuando el arqueólogo Valerio Sestais examinó los fragmentos en el año 1902 y observó por primera vez los engranajes, nadie comprendía realmente lo que tenía delante. La tecnología parecía completamente fuera de lugar en el contexto de la antigüedad. Durante décadas, el mecanismo permaneció como un enigma, una pieza extraña que no encajaba con el conocimiento histórico disponible. No fue hasta los años 70 del siglo XX cuando comenzó un análisis científico serio. El físico Derek de Sola Price utilizó rayos X para estudiar el interior del objeto. Lo que descubrió cambió por completo la percepción del mecanismo, un sistema complejo de engranajes diseñados con precisión para reproducir fenómenos astronómicos. Propuso que se trataba de una especie de calculadora astronómica capaz de predecir posiciones del Sol, la Luna y posiblemente los planetas. Pero aquello solo era el comienzo. El gran salto llegó en el año 2005 cuando un equipo liderado por Mike Edmunds y Tony Freeth empleó tecnología de tomografía computarizada avanzada. Gracias a estos escaneos, pudieron observar detalles internos que antes eran invisibles, incluyendo inscripciones y configuraciones mecánicas extremadamente complejas. Los resultados fueron asombrosos. El mecanismo contenía al menos 30 engranajes de bronce fabricados con una precisión extraordinaria, con dientes perfectamente alineados y tolerancias inferiores a 1 milímetro. Este sistema permitía modelar movimientos celestes con una exactitud sorprendente. Podía predecir eclipses solares y lunares, mostrar las fases de la Luna y calcular la posición de los 5 planetas visibles a simple vista en aquella época. Uno de los elementos más fascinantes era un sistema de pasador y ranura que reproducía la velocidad variable de la Luna en su órbita. Este fenómeno, conocido como anomalía lunar, ocurre porque la órbita lunar no es perfectamente circular, sino elíptica. Lo increíble es que esta idea no fue formalizada matemáticamente hasta muchos siglos después, con el trabajo de Johannes Kepler en el siglo XVII. Sin embargo, los antiguos griegos ya habían logrado representarla mecánicamente más de 1700 años antes. El mecanismo no era solo una herramienta, sino una representación tangible del conocimiento científico de su tiempo. Demostraba que los antiguos no solo observaban el cielo, sino que comprendían sus patrones con una profundidad que apenas empezamos a reconocer. Aún así, una gran pregunta permanecía sin respuesta. ¿Era único? Durante más de un siglo, la mayoría de los expertos creían que sí. El mecanismo parecía ser una anomalía, una invención aislada creada por un genio excepcional cuyo conocimiento no fue transmitido. Pero con cada nuevo descubrimiento relacionado con el naufragio, esta idea empezó a tambalearse. Porque si un barco cargado de obras de arte de valor incalculable transportaba un objeto tan sofisticado, ¿por qué habría solo uno? Para entender esto, hay que recordar las condiciones en las que se realizó la primera recuperación en el año 1900. Los buzos trabajaban con cascos pesados conectados por mangueras de aire desde la superficie. Esta tecnología permitía permanecer más tiempo bajo el agua, pero también implicaba enormes riesgos. A grandes profundidades, el nitrógeno se disuelve en la sangre debido a la presión.
Si un buzo asciende demasiado rápido, ese nitrógeno forma burbujas en el cuerpo, provocando la llamada enfermedad de descompresión. Esta condición puede causar dolor intenso, parálisis o incluso la muerte. Los buzos de aquella época no entendían estos procesos y trabajaban en condiciones extremadamente peligrosas. Después de que uno de ellos muriera y otros dos quedaran incapacitados de por vida, el capitán Dimitrios Kondos decidió detener la operación. Consideró que ningún tesoro justificaba más pérdidas humanas. Como resultado, gran parte del naufragio quedó sin explorar. Durante las décadas siguientes, el sitio permaneció prácticamente intacto. Fue el explorador Jacques Cousteau quien regresó brevemente en los años 50 y nuevamente en los 70. Sus inmersiones aportaron nuevos hallazgos, como monedas que ayudaron a precisar la fecha del hundimiento. Sin embargo, sus expediciones eran limitadas y no seguían una metodología arqueológica rigurosa. El verdadero cambio llegó en el siglo XXI. En el año 2012 comenzó el proyecto conocido como Return to Antikythera, una colaboración entre el Ministerio de Cultura de Grecia y la Woods Hole Oceanographic Institution, bajo la dirección del arqueólogo submarino Brendan Foley. Por primera vez, se aplicaron tecnologías modernas a un sitio que había sido explorado originalmente con métodos del siglo XIX. El equipo utilizó equipos de buceo avanzados, robots submarinos y sistemas de mapeo de alta precisión. Gracias a esto, pudieron estudiar el sitio de forma completa y sistemática. Lo que descubrieron fue inesperado. El campo de restos era mucho más extenso de lo que se pensaba. Los objetos estaban dispersos en un área amplia, lo que indicaba que el barco se había fragmentado durante el hundimiento. Entre los años 2012 y 2014 se recuperaron nuevos fragmentos de bronce y mármol que habían pasado desapercibidos en las primeras excavaciones. Esto confirmó que los buzos originales solo habían recuperado una pequeña parte de la carga. Luego, en el año 2014, se produjo otro avance clave con la introducción del Exosuit desarrollado por Phil Nuiten. Este traje permite a los investigadores trabajar a grandes profundidades sin sufrir los efectos de la presión, eliminando el riesgo de la enfermedad de descompresión. Por primera vez, los arqueólogos podían permanecer durante horas en el fondo marino, documentando y recuperando objetos con una precisión comparable a la de una excavación terrestre. Y fue precisamente esta capacidad la que abrió la puerta a los descubrimientos más sorprendentes de los últimos años. Esta nueva etapa de exploración trajo consigo descubrimientos que incluso los investigadores más experimentados no esperaban. En el año 2022, se recuperó uno de los hallazgos más importantes desde principios del siglo XX, una cabeza de mármol de tamaño natural que fue identificada como una representación del héroe Hércules. La calidad de la escultura era extraordinaria, comparable a las mejores obras encontradas durante las primeras excavaciones. Este hallazgo confirmó algo fundamental. Los buzos de 1900 no habían recuperado ni de lejos todo lo que el barco transportaba. Grandes partes de la carga seguían descansando en el fondo del mar, intactas durante más de 2000 años esperando a ser descubiertas. Pero ese mismo año ocurrió algo aún más impactante. Entre los restos del naufragio, los investigadores encontraron huesos humanos y dientes. Por primera vez, quedó claro que no solo había objetos en aquel barco, sino también personas que habían perdido la vida cuando se hundió. Aquello transformó la historia de un simple transporte de mercancías en una tragedia humana. Gracias a los avances en genética, los científicos pudieron analizar el ADN de estos restos. Aunque todavía no se han identificado completamente a las víctimas, este descubrimiento abre una posibilidad fascinante: reconstruir quiénes eran esas personas, de dónde venían e incluso cómo vivían. Esto plantea nuevas preguntas que van más allá de los objetos. ¿Cuántas personas viajaban en ese barco? ¿Eran solo marineros o también había pasajeros? ¿Podría tratarse de una expedición especialmente valiosa, protegida por guardias o acompañada por un propietario rico que supervisaba su propia colección? Un barco de ese tamaño necesitaba una gran tripulación, pero dada la naturaleza de la carga, también es posible que hubiera comerciantes, administradores o incluso figuras importantes a bordo. Cada uno de esos huesos representa una historia que aún no conocemos. Mientras los investigadores continúan buscando respuestas, la expedición de 2024 aportó nuevos indicios que hacen que todo sea aún más intrigante. El equipo internacional, con especialistas de la University of Geneva y el Greek Ministry of Culture, regresó al sitio con herramientas aún más avanzadas. Aunque muchos detalles todavía no han sido publicados, algunas conclusiones ya son claras. Primero, el barco era mucho más grande de lo que se pensaba originalmente. Los análisis estructurales indican que tenía entre 40 y 50 metros de longitud,
lo que lo sitúa entre los mayores barcos comerciales de la época romana. Esto implica algo muy importante. Todo lo que se ha recuperado hasta ahora podría representar solo una pequeña fracción de lo que realmente transportaba. Segundo, se ha identificado una nueva zona de restos, separada del área principal. Esto sugiere que el barco pudo haberse fragmentado al hundirse, dispersando su contenido en diferentes puntos del fondo marino. Este segundo campo de restos todavía no ha sido excavado por completo, lo que lo convierte en una de las áreas más prometedoras para futuros descubrimientos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente emocionante. Porque entre los nuevos hallazgos, además de fragmentos de estatuas y piezas de bronce, los investigadores han encontrado objetos que no pueden identificar fácilmente. En sus declaraciones oficiales, han utilizado un lenguaje muy cuidadoso, indicando que estos elementos requieren más estudio para comprender su función y significado. Para alguien fuera del ámbito científico, esto puede parecer una simple formalidad, pero en realidad es todo lo contrario. Los arqueólogos están altamente capacitados para reconocer objetos comunes, ánforas, monedas, esculturas, joyas. Cuando algo no puede clasificarse de inmediato, significa que es algo inusual, algo que no encaja en los modelos conocidos. Y eso nos lleva de nuevo a una de las preguntas más fascinantes de toda esta historia. ¿Era realmente único el mecanismo de Anticitera? Durante más de 100 años la respuesta fue sí. Se consideraba una pieza aislada, una rareza creada por un genio desconocido. Pero ahora, con todos estos nuevos descubrimientos, esa idea empieza a perder fuerza. Porque si un objeto tan sofisticado estaba a bordo de este barco, es lógico pensar que alguien entendía su valor. Y si alguien valoraba un objeto así, ¿por qué no habría más? Existen varias teorías para explicar esto. Una posibilidad es que el mecanismo fuera una invención única, creada por un individuo excepcional cuyo conocimiento no se transmitió. En la antigüedad, muchas habilidades técnicas dependían de maestros artesanos, y si ese conocimiento no se documentaba, podía desaparecer con ellos. Otra teoría sugiere que dispositivos similares sí existieron, pero fueron destruidos con el tiempo. El bronce era un material valioso, y los objetos antiguos a menudo se fundían para reutilizar el metal. Si alguien no entendía el funcionamiento de un mecanismo complejo, probablemente lo vería solo como una fuente de material. Pero hay una tercera posibilidad, quizá la más intrigante de todas, que existan más mecanismos como este y simplemente aún no los hemos reconocido. El propio mecanismo de Anticitera pasó años desapercibido antes de que alguien entendiera lo que era. Es posible que otros fragmentos similares hayan sido ignorados en museos o colecciones privadas, esperando a ser reinterpretados. Y ahora, con los nuevos descubrimientos, surge una idea aún más audaz. ¿Y si el barco transportaba más de uno? Un barco cargado con arte valioso y objetos de lujo difícilmente llevaría un único artefacto tecnológico por casualidad. Si uno estaba allí, probablemente era porque formaba parte de algo mayor. El segundo campo de restos aún no ha sido explorado completamente. El sitio principal tampoco ha sido excavado en su totalidad, y continúan apareciendo fragmentos de bronce que no encajan en ninguna categoría conocida. Los investigadores no están haciendo afirmaciones definitivas, son cautelosos, pero su forma de expresarse deja abierta la posibilidad de que algo verdaderamente extraordinario esté emergiendo. Si entre esos objetos se encuentra otro mecanismo, o incluso partes de uno, las implicaciones serían enormes, porque un solo mecanismo es una anomalía. Pero varios indicarían una tradición tecnológica avanzada, y eso cambiaría completamente nuestra comprensión de la historia. La historia de este naufragio nos deja una lección clara que se ha repetido una y otra vez a lo largo de más de un siglo. Los descubrimientos más importantes casi nunca son los primeros que vemos. Al principio, lo que captó la atención fueron los objetos más evidentes, las estatuas, las ánforas, los tesoros visibles que encajaban perfectamente con lo que ya se sabía sobre el mundo antiguo. Eran impresionantes, sí, pero no desafiaban realmente nuestra comprensión de la historia. Lo verdaderamente revolucionario estaba oculto, esperando el momento adecuado para ser comprendido. El mecanismo es el ejemplo perfecto de esto. Durante años permaneció olvidado, considerado poco más que un trozo de metal deteriorado. No fue hasta que alguien miró más allá de su apariencia que se reveló su verdadera naturaleza, y ese mismo patrón parece estar repitiéndose ahora con los nuevos hallazgos. Los objetos recuperados en 2024 aún están siendo analizados. Muchos de ellos siguen siendo un misterio. No se han anunciado públicamente todos los detalles, y eso solo aumenta la intriga.
El segundo campo de restos continúa sin ser excavado completamente, y cada fragmento recuperado abre nuevas posibilidades. En algún lugar entre esos restos, ya sea en los laboratorios donde se estudian o en el fondo del mar donde aún permanecen ocultos, podrían encontrarse respuestas a preguntas que llevamos más de 100 años intentando resolver. Preguntas que no solo afectan a este naufragio, sino a toda nuestra visión del conocimiento antiguo. ¿Era el mecanismo una creación única o formaba parte de un conocimiento más amplio? ¿Existieron otros dispositivos similares que aún no hemos encontrado o identificado? ¿Quiénes fueron las personas capaces de diseñar y construir algo tan complejo? Estas preguntas nos llevan directamente a otro misterio aún mayor, el destino de ese conocimiento. Sabemos que en la antigüedad existieron mentes brillantes, como Archimedes o Hipparchus, cuyos descubrimientos sentaron las bases de la ciencia moderna. Algunos investigadores creen que las teorías de Hiparco pudieron influir directamente en el diseño del mecanismo, pero incluso si entendemos las ideas, eso no explica cómo se convirtieron en un sistema mecánico funcional. Transformar conceptos matemáticos en engranajes de bronce perfectamente sincronizados requiere una combinación extraordinaria de conocimiento teórico y habilidad práctica. No es algo que ocurra por accidente. Implica talleres, herramientas, tradición técnica y transmisión de conocimientos. Entonces, ¿por qué desapareció todo eso? La historia está llena de pérdidas, civilizaciones que colapsan, bibliotecas que arden, conocimientos que se olvidan. A veces basta una generación para que algo desaparezca si no se preserva adecuadamente. Es posible que este tipo de tecnología dependiera de unos pocos individuos altamente especializados. Si ellos desaparecieron, también lo hizo su saber. Pero también existe otra posibilidad, una que resulta aún más inquietante y fascinante. Que ese conocimiento no haya desaparecido por completo, sino que simplemente aún no lo hemos redescubierto. Tal vez existan otros mecanismos, otros fragmentos, otras pistas, dispersas por el mundo, esperando ser reconocidas. Quizá ya están en museos, almacenados sin que nadie haya entendido su importancia. O tal vez siguen enterrados, ocultos bajo capas de sedimento en el fondo del mar. Por eso cada nueva expedición es tan importante. Los investigadores actuales no solo están buscando objetos, están buscando respuestas. Cada pieza recuperada se estudia con un nivel de detalle que antes era imposible. Cada avance tecnológico permite ver más allá, entender mejor, conectar lo que antes parecía inconexo. El segundo campo de restos es especialmente prometedor. Es una zona prácticamente intacta que podría contener elementos completamente nuevos. Si allí se encontraran más componentes mecánicos o incluso otro dispositivo similar, el impacto sería enorme, porque un solo objeto puede considerarse una excepción. Pero varios objetos similares indican un sistema, una tradición, una cultura tecnológica que existía y funcionaba, y eso cambiaría radicalmente nuestra comprensión del pasado. El naufragio de Anticitera no es solo un sitio arqueológico, es una cápsula del tiempo, un fragmento congelado de la historia que sigue revelando secretos más de 2000 años después. Nos muestra que el mundo antiguo era más complejo, más avanzado y más sorprendente de lo que durante mucho tiempo creímos. El barco se hundió hace siglos, pero su historia sigue viva. Cada descubrimiento añade una nueva pieza al rompecabezas y al mismo tiempo crea nuevas preguntas. Es un recordatorio de que la historia no está completa, de que aún hay mucho por descubrir. Tal vez el hallazgo más importante aún no ha ocurrido. Tal vez ya está en proceso, escondido en un laboratorio, esperando ser comprendido. O quizá permanece en silencio bajo el agua, aguardando a que la tecnología del futuro lo saque a la luz. Lo único seguro es que este naufragio no ha contado todo lo que tiene que contar, y eso es lo que lo hace tan extraordinario. Si has llegado hasta aquí, entonces has recorrido una de las historias más fascinantes y enigmáticas de la arqueología. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué más queda por descubrir? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el mecanismo era único o estamos a punto de encontrar muchos más? Y si quieres seguir explorando misterios como este, apoya el canal con un like y suscríbete, porque la investigación continúa y las próximas respuestas podrían cambiarlo todo.